Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el punto del cálculo de la CTS para el periodo de mayo, ya que estamos próximos a estar incursos en esta obligación. Con respecto a la CTS hay que tener en cuenta, como siempre, algunos aspectos teóricos para pasar a la parte práctica. Bueno, está regulado en el Decreto Legislativo 650 con su reglamento, el Decreto Supremo 004 del año 1997 del Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza que tiene la CTS? La naturaleza que tiene es una similar a un seguro de desempleo, ya que crea un fondo de tipo intangible que el trabajador únicamente lo va a poder disponer al momento de cesar sus labores. Ahora, hoy en día, y más aún en estos últimos años, se ha ido aprobando una serie de normas en el Congreso que permite disponer del 100% de la CTS. No hace poco, hasta diciembre del 2021, se podía disponer del 100% de la CTS. Es decir, para el año 2021, la CTS perdió su naturaleza, porque ya prácticamente era un tipo de dinero de tipo disponible. Ya, bueno. Ahora, miren, primero hay que tener en cuenta lo siguiente: requiere una jornada mínima de 4 horas. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, jornada mínima de 4 horas. Si tenemos trabajadores con jornadas menores a 4 horas, no van a tener derecho a recibir la CTS. Ahora, algo muy importante también a tener en cuenta con respecto a la CTS es los periodos en los que se va a pagar, que corresponde a mayo y noviembre. Ahora, hay que también tener en cuenta el monto. ¿Cuánto es el monto que se recibe por CTS? Se recibe en el régimen laboral general, se recibe una remuneración al año. Ya eso hay que tener en cuenta, una remuneración al año. Y si estamos frente a una pequeña empresa es la mitad, media remuneración al año. Ojo que es al año, es decir, en cada oportunidad, mayo, noviembre, percibirá la mitad. Tener en cuenta. Y por último, trabajadores de microempresa no tienen el derecho de recibir CTS. Algunas formalidades: el pago es dentro de los 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre, es decir, hasta la quincena. Hay que entregarle una hoja de liquidación como máximo 5 días hábiles siguientes a los trabajadores, sustentándole su cálculo de la CTS. Y por último, la libre disponibilidad. Les había comentado que hasta diciembre de 2021 había disponibilidad del 100%. Ya en la actualidad ya no existe esa disponibilidad. Actualmente la disponibilidad que se maneja desde el 2015 es el 100% del exceso de 4 remuneraciones. ¿Cómo se maneja este punto? Por ejemplo, trabajador tiene una remuneración de 1.500. ¿Listo? Entonces, tiene que acumular como CTS 4 remuneraciones, es decir, 1.500 por 4, 6.000 soles. Ya acumuló 6.000 soles de CTS, el exceso ya puede disponerlo. Si tiene 7.000 acumulado, el exceso de 6.000, 4 remuneraciones lo puede disponer, es decir, 1.000 soles. Tener en cuenta eso. Y lo otro es que la empresa está en la obligación de comunicar a la entidad que deposita la CTS, que ya depende del trabajador conforme a ley, le tiene que informar las 6 últimas remuneraciones que recibe el trabajador. En la práctica se hace esta comunicación a través de un Excel, pero ya depende de cada entidad financiera. Ese sería el aspecto teórico. Ahora vamos con el aspecto de tipo práctico. 2 casos prácticos donde vamos a explicar a detalle cómo se calcula la CTS, enfocándonos en el periodo de mayo. Mire, hay que tener aquí en cuenta lo siguiente: para la CTS mayo existe un periodo computable. El periodo computable se maneja de la siguiente manera: para mayo va desde noviembre hasta el mes de abril. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, una vez ya nosotros hemos determinado el periodo computable, vamos a hacer una línea de tiempo, de meses. Entonces sería noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En total son 6 meses. Entonces yo tengo que fijarme en estos 6 meses para el cálculo de la CTS. Ahora miren, una vez yo ya tengo determinado el periodo computable, debo de determinar la remuneración computable. Básicamente se compone de conceptos remunerativos, que puede ser, empezando por la remuneración, la asignación familiar, las horas extras, el promedio del semestre,
Puede ser de repente otro tipo de bonificaciones, por ejemplo la alimentación principal también se considera. El criterio para considerar concepto remunerativo es que se reciba con regularidad, que es como mínimo en 3 ocasiones dentro de un semestre, para que califique como concepto remunerativo. Si no, si tenemos bonificaciones de tipo extraordinario, de repente bonificación por cumpleaños no se consideraría. En este caso nos dice que el trabajador únicamente tiene una remuneración de 1200, entonces esa sería su remuneración computable. Ojo que hay que considerar la remuneración al 30 de abril, ya no vayamos a considerar la remuneración de mayo. ¿Listo? Entonces miren, ahora, bueno, no nos indica si ha tenido faltas o no, pero bueno, en este caso nos dice que ha iniciado desde enero, entonces desde aquí. A partir de aquí recién yo tengo que considerar por qué él no ha laborado noviembre ni diciembre. Ahora, ¿cuántos meses son? 4 meses. Entonces muy sencillo, miren, recuerden que es una remuneración por año, ¿cierto? Entonces, en materia laboral el mes tiene 30 días y bueno, el año tendría 360 días. ¿Cómo lo trabajamos? Vamos a dividir entre 360. ¿Listo? Y luego lo multiplicamos por el día laborado dentro del periodo, que en este caso son 4 meses, sería 120. Listo. Entonces de manera sencilla solamente hacemos eso. Divido entre 360 y multiplico por los días. Y esa sería la CTS que le corresponde al trabajador. En este caso estamos calculándolo en función del régimen laboral general. Ahora, si sería pequeña empresa, se considera la mitad de la remuneración computable. En pequeña empresa, ¿no? La mitad sería 600, igual entre 360 por los días que ha laborado en el semestre. Ahí está. Entonces, esto sería régimen general. Y esto sería pequeña empresa. ¿Listo? Ya podemos ir ahora con el siguiente caso. Miren, el siguiente caso, bueno, nos habla de William, dice ingresa el 1 de noviembre, entonces sabemos que el periodo es de noviembre hasta abril. Entonces hacemos nuestra línea de tiempo de los meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses. Ahora, este trabajador se ha laborado todo el semestre, desde el 1 de noviembre. ¿Listo? Entonces, hay que determinar su remuneración computable. Remuneración computable. ¿Listo? Ahí está, tenemos un sueldo de 3000. Sueldo de 3000. Ahora, aquí, muy importante, no les mencioné, la CTS considera parte de su remuneración computable a la gratificación. La última gratificación, la sexta parte. En este caso, la gratificación se cobra en diciembre y julio. La última gratificación sería la de diciembre. Entonces, consideramos un sexto de la gratificación de diciembre. Entonces, sería 1000 entre 6. Ahí está. ¿Listo? Ahora, aquí agregaríamos más conceptos, asignación familiar, etc. Ya para hacerlo más interesante vamos a agregar horas extras. Miren, para que se considere las horas extras o cualquier otra remuneración de tipo variable, como pueden ser también las comisiones, se tiene que percibir por lo menos en 3 oportunidades dentro del semestre. Entonces de repente yo percibí en noviembre 120, en diciembre 200, nada más. ¿Podría considerar las horas extras? No, tiene que ser como mínimo 3. Entonces, de repente en febrero, 400. Ahora sí, ya son 3. Entonces, ya podría considerarlo. Ya, agrego uno más aquí, 450. Listo. Vamos a suponer que ha percibido horas extras en estos meses. Entonces, yo tengo que considerar el promedio semestral. Entonces, sumo todas las horas extras. Listo, ahí está. Y esto lo divido entre 6, porque es el promedio semestral. Listo, divido entre 6. ¿Cuánto me da? 195. Estos 195 ingresan también aquí como, bueno, remuneración computable.
Recuerden el promedio semestral. Ahora sí sumo los tres conceptos y ya tengo mi remuneración computable. Teniendo mi remuneración computable, divido entre 360, ahí está, y multiplico por los días laborados dentro del semestre. En este caso, ¿cuántos días ha laborado? Dice que tiene 5 faltas. Entonces miren, si este trabajador, como comencé en noviembre, serían 6 meses. 6 por 30, 180. 180 menos 5 que están aquí serían 175. Listo, entonces dividimos entre 360 y multiplicamos por los días efectivamente laborados dentro del semestre. Y me da una CTS de 1634.14. Ya recuerden que para que reciba una CTS completa hubiese tenido que laborar en el semestre 180 días. Ojo que digo 180 porque considero cada mes con 30 días. Pero como tiene 5 faltas, considero 175. Esta sería su CTS, régimen general. ¿Listo? Ahora, si estamos frente a pequeña empresa, solo cuestión de dividir la remuneración computable entre 2. ¿Listo? Y ahí está. Ahí está. Es lo único, ¿no? En pequeña empresa. Entonces, esta es la CTS pequeña empresa. Y para microempresa, no se considera el tema de la CTS, no tienen derecho, recuerden eso. Listo, 2 casos ahí para que ustedes sepan cómo calcular la CTS.